Hola, soy Andrés Edward Guamaní, conductor del programa La Red de los Pueblos, programa alternativo de carácter político y cultural. Es un programa que rompe el cerco mediático de la prensa parametrada que no nos informa. Acá hablaremos sin censura. Recuérdenlo, síganos en la señal HCM Radio TV Digital, todos los martes y viernes de 10 a 11 de la mañana. ¡Los esperamos! Buenos días, hermanos y hermanas de toda la región del Perú y en el extranjero. Bueno, acá estamos una vez más en el programa La Red de los Pueblos, vía señal HCM Radio TV Digital. Queremos agradecer al hermano Hugo Cayo, que nos da el espacio y la oportunidad para que podamos transmitir La Red de los Pueblos. En este momento vamos a tocar el tema sobre los dirigentes sociales y los conflictos en nuestra sociedad, valga la redundancia. Estamos acá con el hermano Moisés Leandro Ampudia del colectivo 305. Un saludo para la Red de los Pueblos, hermano Ampudia. Sí, muy buenos días, Andrés. Saludar primeramente a la Red de los Pueblos, que permite que los compañeros de diferentes colectivos, dirigentes de diferentes colectivos, movimientos de diferentes luchas, tengan la oportunidad de poder difundir los informes, las acciones que nosotros realizamos, ya que la prensa no nos da esa cobertura. Una pregunta, ¿por qué los 305 siempre se hace en la red? ¿Por qué es el colectivo? ¿Y cómo así ustedes se han formado? Es un fenómeno, como vuelvo a repetir, en el programa anterior entrevisté al colectivo Vía el Perú. ¿Y cómo así surgen estos colectivos? Con usted, que es un dirigente que lo hemos visto en los medios de comunicación, saliendo a protestar en el Congreso, en el Palacio de Gobierno, también en las calles, el tema de la corrupción. ¿Cómo así surge esta organización, Moisés? Sí, el colectivo nace a consecuencia de la coyuntura, una lucha contra la corrupción, ¿no? Y nos agrupamos y dijimos, bueno, vamos a ponerle un nombre al colectivo. Y estábamos buscando el nombre, qué nombre le vamos a poner. Entonces se buscó que sea un nombre más de identidad cultural. En ese sentido, dijimos, vamos a ponerle los Incas. Entonces, bueno, pero los Incas no suena muy bien, o sea, suena pocos. Vamos a ponerle más número, y nos pareció que el 300 era un número que ya tenía vigencia por lo de los 300 espartanos, ¿no? Si los 300 espartanos lucharon por su país, por su patria en la película, y murieron en la lucha, ¿no? Sacrificaron su vida por la lucha de su pueblo. Entonces nosotros vamos a ser los 300 incas, que también vamos a luchar de igual manera o más que los espartanos, porque también los incas hemos sido guerreros y continuaremos siendo guerreros, los descendientes de los incas. En ese sentido, de ahí salió el nombre de los 300 incas del Perú, siempre presentes en las luchas sociales, políticas e ideológicas. ¿Ustedes cuánto tiempo están? Los veo ya en estos, ya prácticamente 2 años, los vemos ahí en los movimientos así sociales, en las luchas contra la corrupción, los hemos visto. ¿Ustedes mismos se han autoorganizado, son autónomos? ¿Cómo surgió este tipo de lucha, no? Sí, lo que sucede es lo siguiente, esta coyuntura de la corrupción que se destapa con mayor amplitud con la cuestión de los audios de los cuellos blancos, ha permitido de que la población misma participe en política, se formen colectivos, y los mismos colectivos se multipliquen y empiecen a participar en lo que es la política, en lo que es la lucha social ¿no? en las calles. Y es un fenómeno que nos permite tomar las riendas de la conducción ideológica
nos permite tomar las riendas de la conducción también en práctica de activismo social para poderles decir, para poder ser la contraparte de los politólogos de la Universidad Católica, que salen ellos los politólogos, se van al extranjero, se van a las universidades del extranjero, regresan con sus maestrías y se creen con el derecho de poder decidir los destinos de los ciudadanos, los destinos socioeconómicos del Perú. Eso no se puede permitir, porque esos opinólogos viven en otro estrato social, viven en otra condición social. Ellos no saben la realidad que sucede en el campo, en el mar, con los compañeros pescadores, con los compañeros del agro, con los pequeños industriales, los pequeños empresarios, los ambulantes. Ellos no saben la realidad, no lo viven, nunca lo han vivido, ni siquiera han pisado, pero sin embargo se facultan ese derecho para poder elaborar reformas que van a incidir en la situación, en el día a día de la mayoría de la población. En ese sentido, por eso que los colectivos estamos formando cuadros para poder capacitarlos y para poder nosotros también tener una nueva alternativa para que también podamos nosotros decidir con planteamientos, con lineamientos programáticos e ideológicos, decidir nuestros destinos en la conducción de un nuevo sistema. Bueno, interesante la dinámica de ustedes como colectivo, como organizaciones. De hecho, siempre los vemos ahí en los movimientos sociales, ahora en los paros, en el tema de los peajes, ¿no?, contra la corrupción de los peajes. Ayer también hubo movilizaciones sobre un paro nacional, hemos estado cubriendo ahí desde la red, y este tipo de organización, digamos, autónoma de la población, se está dando en Lima. ¿Y qué le puede decir a usted, a los hermanos de otras regiones que siempre nos están, digamos, mandando saludos, que tengamos fuerza, tanto la prensa alternativa como, y esto con sus programas, como los colectivos que siempre están luchando en Lima? ¿Algún mensaje que usted le dice, de repente una réplica de la forma de cómo se organiza la sociedad en otras regiones? Sí. Nosotros estamos impulsando la organización del Partido del Pueblo, un partido genuino de que tenga participación la misma población, lo hemos denominado políticos de a pie. Estamos formando cuadros porque sabemos que en diferentes departamentos de nuestro Perú hay muchos luchadores sociales de muchos años que están en la brega cotidiana de la lucha social y la lucha política. El problema es que en el trabajo nuestro de las luchas se cuelgan arribistas y oportunistas, se cuelgan del trabajo nuestro, y ellos son los que a las finales son los que representan o se autorrepresentan, ¿no?, para poder después candidatear. Por eso es importante que también se creen en diferentes, en el interior del país, también colectivos, porque los colectivos nos va a permitir que la misma población tenga participación no solamente en la acción de las protestas pacíficas en las calles, sino también participación con planteamientos que puedan ser recogidos también para que se pueda ser una mejor alternativa, claro, ¿no?, un gobierno posterior, un gobierno futuro del pueblo. Y disculpe, con respecto a la crisis política que se está viviendo ahora, ¿qué van a hacer ustedes cuando, digamos, en el Congreso ya lo han emplazado al presidente Vizcarra, que no le pueden poner fecha con respecto a la reforma política? ¿Seguirán ustedes en las calles? Es una lucha dura, ¿no?, lo que se viene acá en las calles, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes ese tema de la lucha frontal contra la corrupción? Ustedes también están en esas luchas, los 305 del Perú, ¿no? Sí, nosotros a la semana tenemos
2, 3 plantones, marchas. Estamos casi en el 50% de las expresiones de actividad social en Lima Metropolitana. Ustedes pueden visitar nuestro Face, los 300 Inca del Perú, y ahí van a ver, todas las semanas participamos. Estuvimos el día de ayer apoyando a los compañeros allá en Puente Piedra para reducir el peaje. Ya. Estuvimos anteriormente en el Congreso apoyando a los compañeros para que le han dado 80 años de derecho de propiedad para los hidrocarburos. Entonces, y así sucesivamente hemos estado en migraciones, también apoyando a los compañeros que luchan contra las fronteras abiertas para que entren los extranjeros. Y así sucesivamente, siempre estamos en las protestas, en las luchas, y en ese sentido también nosotros queremos deslindar con los señores congresistas y con los señores del Ejecutivo. Para nosotros, ambos tienen rabo de paja. Nosotros no creemos en esas reformas políticas elaboradas por los politólogos, que son reformas políticas que, como le dije anteriormente, no tienen mucho sustento en la realidad, en nuestra realidad del 80% de los ciudadanos del Perú. Nosotros queremos elaborar nuestras propias reformas políticas. Cada Conveagro debe realizar su reforma política de acuerdo a su realidad. Los compañeros se asientan en las unidades mineras y los expulsan de sus poblados. Entonces, las reformas políticas no deben ser elaboradas verticalmente de arriba, sino deberían ser elaboradas desde las bases, desde los cimientos de la población, para que no haya estas contradicciones. En ese sentido, por eso nosotros lindamos tanto con el legislativo como el ejecutivo, y siempre vamos a estar en las calles. Combinamos a todos los compañeros de los demás colectivos, el compañero de Vilcapasa, del colectivo de Vilcapasa, a los compañeros de Viva el Perú, a los compañeros de Rimayacta, del Frente Patriótico Nacional, la Red de Luchas Sociales y Políticas, que siempre en coordinación con los 305 del Perú, siempre estamos en las calles, siempre hemos estado presentes. Bueno, es parte digamos, de ustedes salir a las calles. Claro, es un sacrificio, se podría decir, de que mucha gente no lo entiende. A veces piensan que, como le dije a otros colectivos, a otros líderes de otros colectivos, que a veces le subvencionan a ustedes, pero ¿cómo están viendo ustedes el papel de la izquierda acá en el Perú? Ya vienen las elecciones, el 2021, ustedes como colectivo, digamos, ¿cómo ven este tema, no? ¿Cómo ha salido, digamos, en una prensa que los primeros lugares en las encuestas están poniendo a George Forsyth, a Keiko Fujimori, segundo lugar, y así, ¿no? O sea, ¿por qué ustedes, cuál es su reacción o su, digamos, el tipo de educación que ustedes están dando a la población? Bueno, esto lo dice Apoyo, ¿no? Es la encuestadora. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes esto, no? ¿Cómo lo ven? Nosotros no creemos en las encuestadoras. Sabemos que las encuestadoras, por un fajo de billetes, te pueden dar el primer lugar. También sabemos que los candidatos que dicen que están ahorita en primer lugar, como Forsyth, Muñoz, Keiko, el otro señor los etnacasaristas, creo, ¿no? Antauro, para nosotros ninguno de ellos, no nos sirve ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque primeramente vemos a Forsyth cómo desaloja a los compañeros ambulantes, no tiene empatía social, no tiene conciencia social, los vota como si fueran cualquier ciudadanos de segunda clase. Son miles de trabajadores ambulantes que ellos llevan el pan a su casa el día a día. ¿Y qué van a comer esos miles? No ha habido un empadronamiento, no ha habido un previo estudio social para que se les pueda reubicar como se lo reubicó anteriormente cuando desalojaron a los señores, a los ambulantes de Mesa Redonda, a los ambulantes de acá en las Malvinas, del mismo Mercado Central. Hubo un preestudio social, se los reubicó. En cambio, aquí el señor Forsyth con Muñoz lo que han hecho es votarlo como si fueran delincuentes,
no estamos en contra de que las calles y las avenidas estén limpias, pero tampoco se puede tratar de esa forma a nuestros conciudadanos que son trabajadores y están siendo trabajadores ambulantes porque no hay trabajo. El Estado no apoya a la industria nacional, no apoya al empresario nacional, entonces no hay trabajo. Esa es una de las contradicciones de este sistema, ¿no? De este sistema continuista, que siempre las decisiones que toma en política va en contra de la ciudadanía. Por eso nosotros decimos, por el momento los colectivos, la mayoría de los colectivos, no vamos a apoyar a ningún candidato ahorita que esté queriendo candidatear para el 2021, a excepción de algunos compañeros, que sí lo hemos visto en las luchas en las calles, lo hemos visto consecuentemente en las luchas, compañeros que están en la Plaza San Martín, muchos compañeros ahí, luchadores, forjadores de una nueva alternativa, como el compañero un compañero de Rimayacta, como usted, compañero, también siempre lo hemos visto. Usted de repente también sería muy bueno que participe también en las elecciones, porque podríamos tener un representante genuino de nuestros propios colectivos, de nuestra propia identidad. Bueno, ahora también estamos viviendo en tiempos también donde la prensa cumple un papel, ¿no? Un papel, digamos, parcializado. Ustedes como colectivo han estado desarrollando que hacen, digamos, labores sociales, educación, se podría decir social, van a diferentes distritos y hacen, creo, eventos ahí. Entonces, con respecto a esto, algunos eventos que tengan de acá en adelante, porque sí sería bueno de que lo comentes para que la población a nivel, digamos, nacional, también haga una réplica, ¿no? de estos tipos de digamos, colectivos que se dedican a una labor social, ¿no? Sacrificio prácticamente para nosotros, ¿no? Si nadie les paga, entonces, ¿cómo están haciendo ustedes eso? Sí, pues nosotros nos autofinanciamos vendiendo. Tenemos ya un diario, un periódico mensual, ¿Ya? La Abeja, que es un periódico que incluye, está en sus editoriales todo lo que es los acontecimientos de diferentes colectivos. También tiene editoriales a nivel internacional. Es un periódico que se forja, sí, se crea desde nuestros colectivos. También es muy bueno desde aquí saludar al compañero Celada, director de ese diario. ¿Por qué? Porque ese diario es un diario que nos permite, nos difunde nuestras acciones de protesta, porque nuestro colectivo más, por el momento, se centra en protestas sociales y en protestas políticas. Se centra más en ese sentido porque la coyuntura nos obliga a estar. Hay muchas acciones de lucha, entonces no podemos estar en todas. Por eso tengo también llamados de diferentes compañeros luchadores sociales del interior del país. Me dicen, compañero Moisés, queremos que tú vengas acá, queremos que tú también nos apoyes, vengas acá al interior del país para que tú también organices, formes también cómo lo haces tú en Lima, Y yo les digo eso, compañeros, que todo es decisión, voluntad de uno, porque es trabajo. A veces uno tiene que cuidar el trabajo de su casa, el trabajo del sustento de uno, ¿no? Cuidar mucho, porque a veces las responsabilidades sociales te quitan mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, también uno tiene que tener un poquito de conciencia, de clase, para poder medir sus tiempos, que no choque tu tiempo con el tiempo que es de tu trabajo para tu sustento de tu hogar, ¿no? Nosotros siempre vamos a decirle a los compañeros de provincias, a los compañeros del interior del país, que formen sus colectivos,
que se informen, que estén en las calles, porque parece algo increíble, pero cuando uno está en las calles, en las luchas sociales, en la protesta, ahí es cuando tú conoces otros compañeros de igual como tú, como hermanos de luchas, o sea, empiezas a conocerte, empiezas a conectarte, empiezas a tener a articularte, y ahí es cuando se forma la fuerza. Es en ese momento. Si no, uno no sale a las calles, nunca va a encontrar la articulación con los demás compañeros que están por ahí. Hay muchos compañeros luchadores sociales que todavía están escondidos. Uh-huh. Pero la acción social en las calles te permite eso. Bueno, con respecto a lo último que has dicho, sí, pues tenemos amigos como el Turri, que es de Arequipa, creo, también tiene un colectivo, los 300 Incas, y por eso veo que ustedes también, Moisés, tú estás saliendo en Lima, se está viendo a ti. También está una joven, ¿no?, que Magdiel, si no me equivoco, es de Arequipa, bueno, está en Chile ahora viviendo. Ella ha venido a visitar acá a Lima, y así muchos jóvenes que están saliendo a nivel regional. ¿Ustedes tienen alguna comunicación o digamos un vínculo? El Turri en agosto estamos quedando para poder conversar con él acá en nuestro programa. Él va a venir, pero el colectivo se está descentralizando, ¿así? ¿O son espacios distintos? No. Una aclaración, el compañero del Turri es los 300 abogados, no es los 305 del Perú, es los 300 abogados. Vale la aclaración. Nosotros en nuestros inicios conformamos con el hermano El Turri, conformamos la organización aquí en Lima, los 300 de Lima, pero luego como fuimos creciendo y el compañero Turri para en Arequipa, entonces vimos la posibilidad de que formemos un grupo de más acción, porque el compañero es más teórico, más ideológico, más de plaza. Nosotros somos más de acción, estamos más en protestas, ¿no? Entonces, y llegamos a la conclusión de que teníamos que conformar un colectivo de acuerdo a nuestros deseos. Por eso se formó el colectivo Los 305 del Perú. Y nuestro eslogan es, bueno, siempre presentes en las luchas sociales, políticas e ideológicas, porque consideramos que las luchas ideológicas son las más importantes. Son las más importantes porque nos permite deslindar con elementos extremistas, ¿no?, que entran a nuestras organizaciones sociales para poder querer envenenar con su verborrea de vamos a tomar el Congreso, vamos a quemar el Ejecutivo, y un radicalismo, entre comillas, y eso no, pues ya está desfasado eso. Ahora lo que tenemos que utilizar es la inteligencia. Los compañeros luchadores sociales tienen que utilizar la inteligencia, porque la inteligencia es más fuerte que el fusil. Nosotros, sabiendo conducirnos con inteligencia, podemos llegar a hacer gobierno, el partido del pueblo, de la sociedad, de los políticos. En esta oportunidad ya es tiempo de que el partido del pueblo genuino, de los políticos de a pie, tomen ya el gobierno. Es tiempo, creo que ya la coyuntura se está dando, y por eso nosotros estamos forjando un partido genuino del pueblo. Estamos buscando compañeros luchadores sociales para formar ese grupo. No queremos gente con plata, queremos luchadores sociales, que ya tenemos como 25 compañeros luchadores sociales en el interior del país. Hay como 12, y acá en Lima hay algo más de 10, pero necesitamos 130. En ese sentido estamos caminando, tenemos hasta el 2024 para poder conocer, porque no vamos a agregar a nuestra organización cualquier tipo, sino solamente conocidos y reconocidos luchadores sociales que van a estar dentro del partido del pueblo, En ese sentido, por eso le digo, saludo desde acá al compañero El Turri, que él hace también muy buena labor de concientización. Valga decir la aclaración,
si no fuera también por el compañero de Turri, no existirían los 305 del Perú, porque yo, la verdad, fui el año pasado, era un seguidor de él, fui y me acerqué en la Plaza San Martín, donde estaba el Turri, y le dije, señor Turri, hay que organizar, y él me dijo, ok, me dice, tú encárgate de organizar, y ahí... qué interesante. Sí, ahí es cuando nace la organización de los 305 del Perú, porque la verdad, si no hubiera ido yo donde el compañero del Turri a la Plaza San Martín esa día a visitarlo, no existiría el hermano Moisés, no existiría los 305 del Perú. Bueno, también quiero agradecer a nuestros seguidores por redes, a José Amando Castillo, a Jonathan Saavedra, a Cian Ricardo. Comenten, compartan si hay alguna pregunta, inquietud. Estamos acá dándole el espacio y tribuna a los luchadores sociales, así que el próximo puede ser tú, que estás viéndome, y mandar saludos también al Turri. Lo vamos a tener acá también en nuestro programa en agosto, vamos a conversar con él, y este es un ejemplo loable y sacrificado que hacen acá los se podría decir prácticamente por la prensa anónimos, pero sin embargo trascienden, ¿no?, en las luchas sociales, en las redes son fuertes. Acá Moisés, los 305 del Perú. ¿Algunas palabras finales, Moisés, para ir cerrando esta parte? Sí, solo quiero decirles a la ciudadanía, a los compañeros y a los dirigentes también de los movimientos sociales, que tengan conciencia en el sentido de que estamos forjando la unidad de todos los colectivos, movimientos y frentes de lucha. Necesitamos unirnos, porque si vamos a enfrentar a este sistema neoliberal corrupto, ¿no?, donde los altos funcionarios del Estado, de los ministerios del Estado, están enquistados de la corrupción, están en todos los niveles de corruptos, y donde corre la coima a diestra y siniestra de la plata de la minería, porque aquí en el Perú la minería es la causa fundamental de la corrupción, porque ahí está el dinero, ahí está la plata. El año 2018, según fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas, se ha exportado un valor de 130 billones de dólares. 130 millones, no, billones. 130 billones de dólares, hermanos. 130 billones de dólares. Imagínense ustedes. Ahí hay un tema que hay que estudiar para poder nosotros más adelante desglosar todo el andamiaje de la explotación y exportación de los recursos minerales, porque consideramos que están saqueando nuestro país, están saqueando los recursos naturales de nuestra patria. En ese sentido, ese es el tema que nosotros, los compañeros de los diferentes colectivos, frentes de lucha, tenemos que unirnos para ver ese tema, porque esa es nuestra bandera que tenemos que levantar más adelante. Bueno, hemos estado acá con los 305 del Perú. El hermano Moisés Leandro Ampudia, le agradecemos su presencia. Así vamos a estar invitando, como reitero, a diferentes luchadoras y luchadores sociales de a pie que están haciendo un trabajo fundamental en la lucha contra la corrupción, contra el medio ambiente, por la defensa del medio ambiente, la lucha por una educación e identidad cultural, la lucha por inclusive las reformas políticas, la lucha también por, digamos, el cambio de constitución o otra constitución, y así hemos visto varios, estamos viendo su página. Quiero mandar saludos también a Ingrid, a José Armando, vuelvo a repetir, a Joseph Cuenca, que nos saludan por esta iniciativa del programa, y vamos a concluir, nos despedimos. Somos la Red de los Pueblos. Es un programa alternativo de iniciativa de lucha acá vía señal HCM Radio TV Digital. Gracias, Leandro. Gracias. Muchas gracias.
Buenos días, nuevamente hermanos. Ahora estamos acá en el segundo tema, conflictos geopolíticos, China versus Estados Unidos. Tenemos la participación de dos invitados muy importantes, como acá está a mi costado Celá, nuevamente Celá, te saludo, director del periódico La Abeja de Perú, y acá a mi costado también está Rafael, es un hermano de Argentina. Hoy día nos honra con su presencia del Partido Obrero de Argentina. Bueno, unos saludos de inicio para tocar este tema. Sí, bueno, una vez más saludando este espacio que nos parece muy importante, que es la Red de los Pueblos, conducida por tu persona, porque justamente son los pueblos, sus movimientos, sus luchas, los que carecen de un espacio de difusión. Bueno, agradezco a los compañeros que me hayan invitado para dar a conocer una opinión de la izquierda marxista de Argentina. Bueno, la crisis geopolítica China y Estados Unidos. ¿Qué problema, no? El tema de la guerra comercial, guerra económica, ¿cómo lo están viviendo ustedes los hermanos de Argentina ya con respecto a este tema, ¿no? Ya entrando al tema de, por ejemplo, lo que se está viviendo últimamente, ¿no? Aparte de la guerra económica entre China y Estados Unidos, el tema de los celulares, un análisis de lo que está pasando. Bueno, en la Argentina esto tiene una repercusión importante, porque, digamos, en este momento se puede considerar que la Argentina es casi el eslabón más débil de la crisis capitalista mundial. Pero para que haya un eslabón débil en una cadena, la cadena tiene que ser débil. Y efectivamente la Argentina está repercutiendo la crisis mundial del capitalismo. Nosotros estamos entrando de vuelta en un momento de recesión económica. Los datos indican que en Estados Unidos hay una desaceleración, ¿no es cierto?, de la economía, y que en Europa, digamos, el principal país, que es Alemania, este año va a crecer muy poquito, un 0,25%. Italia va a tener una cifra negativa en su crecimiento, y el resto del mundo, digamos, que empuja, Japón, otros países, están en situación similar. Incluso esto está repercutiendo sobre Perú, porque acabo de leer en el diario de hoy a la mañana que las exportaciones de minerales peruanos cayeron un 6% comparadas con el primer trimestre del año anterior, lo cual indica una desaceleración de la economía, porque se exporta menos, porque China reclama menos minerales para su transformación, ¿no es cierto?, para su producción. Este achicamiento que viene de hace ya un tiempito, porque esto tiene su origen en la crisis de 2007-2008 que quebró las bolsas y los bancos, hoy en día vuelve a insinuarse con fuerza. Y la base de todo esto es lo que nosotros decimos que es una crisis de superproducción del capitalismo. Sobran las mercancías, no tenemos crisis porque ha habido alguna catástrofe natural, una sequía, inundación, una guerra, ¿no es cierto?, sino que nosotros tenemos una crisis porque sobran mercancías, sobra materia prima, sobran minerales, sobra soja, sobra trigo, ¿no es cierto?, sobran capitales, no tienen dónde invertirse los capitales. Y cuando esto sucede, nos encontramos con el fenómeno de que las principales potencias tienen que luchar o se enfrentan ellas mismas para conseguir nuevos mercados. Esto es un clásico que llevó, digamos, a la Primera Guerra Mundial, cuando necesitan hacer un nuevo reparto del mundo. Porque cuando las cosas van para arriba, todo el mundo hace ganancias, explotando los pueblos, explotando las clases obreras, pero los grandes capitales, el imperialismo hace ganancia en todas sus facetas, algunos más, otros menos. Pero cuando se produce la crisis, se achica la producción, ¿no es cierto?, tenemos el fenómeno que ellos tienen que pelearse entre ellos mismos para tratar de obtener, en ese sentido, un espacio a costa del adversario. Esto es lo que está en el fondo de las guerras comerciales. Y nosotros alertamos porque comúnmente en la historia de las guerras comerciales se pasó a las guerras militares directamente. Y si uno ve incluso los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, estuvo signado por 3-4 años previo de pequeños choques y grandes choques entre Alemania y Gran Bretaña y Francia, buscando nuevos mercados en el África y disputándoselo. Y hoy en día tenemos una situación similar entre Estados Unidos, la Unión Europea y China. Bueno,
Justo acá tengo en mi mano el Samsung, que es una de las que también está en peligro, ¿no? Y la guerra de comunicaciones, ¿no? Huawei ha desplazado a Apple. Los peruanos muchos no sabemos de a pie, no saben sobre qué tipo de conflicto se está dando. Inclusive dicen que no hay nada. Confunden un conflicto o una crisis digamos, entre China y Estados Unidos, porque todo lo ven guerras directas, confrontacionales, cuando ya hay una guerra, ¿no? ¿Qué opinas? Algo que nos puedas ahondar en este tema de Huawei y el equipo de comunicaciones o empresas de comunicaciones de Estados Unidos como el Apple, que ha caído, ¿no? ¿No puedes decírsela sobre eso? Bueno, complementando lo que decía Rafa, señalar que es una crisis que, si bien es verdad, comienza en el tema de la burbuja inmobiliaria, hace metástasis con otras series de factores dentro del propio sistema, ¿no? Es decir, de la burbuja inmobiliaria ahora tenemos una crisis de bancarrota de los estados, como en Grecia, como en Turquía, o ahora en Brasil, o el mismo Argentina. Entonces, de igual manera, tenemos un nuevo elemento de la realidad mundial de que los partidos tradicionales y los regímenes parlamentarios que le daban estabilidad al sistema también se han caído. En el Perú, el APRA y el fujimorismo son cadáveres insepultos. Esas encuestas que tú mencionaste hace un rato no son más que parte de una estrategia del diario El Comercio, Graña y Montero, para decirle a Vizcarra: mira, Keiko también tiene aprobación popular. Por lo tanto, no es necesario que te sigan bronqueando, sino sigan con el acuerdo, porque acá necesitamos ajustar más a los trabajadores con el Decreto Supremo 345. ¿No? Entonces, ellos manejan sus estrategias, ellos tienen su plan, y como tú señalabas también, eso está conllevando a que, por ejemplo, en el caso de Huawei, es decir, de China y Estados Unidos, vayamos a una mayor polarización con unas fuertes tendencias a una guerra mundial, a una tercera guerra mundial, porque incluso Trump, en su ánimo de convertir su personalidad bonapartista en un régimen político bonapartista, ha entrado en contradicciones con los servicios de inteligencia, el Departamento de Estado norteamericano, incluso con el mismo Partido Demócrata. Ahora tenemos el tema incluso del muro en México, donde Trump, y aquí quiero hacer un énfasis, acaba de alinear al nuevo presidente Manuel López Obrador en el tema del muro, convirtiendo a México, como dice Prensa Obrera, ¿no?, en su artículo sobre internacionales, convirtiendo a México en un estado muro. Es decir, que Manuel López Obrador ahora se convierte en un agente del imperialismo para frenar a todos los inmigrantes que vengan de Centroamérica hacia Estados Unidos. Y ya le acaba de aceptar no solamente el enviar miles de policías a la frontera para evitar que estos sigan migrando a Estados Unidos, sino que acaba de aceptar que Estados Unidos obliga a retornar a 8.000 migrantes que están en Estados Unidos, valga la redundancia. Entonces estamos viendo cómo esta crisis está generando toda una serie de desequilibrios en el mundo, y en el caso en particular del Perú, estamos hablando también que se ha convertido en un escenario en disputa. O sea, y ahí tenemos que señalar que el señor Vizcarra pues ha fracasado en su política exterior, cuando se prestó como Grupo de Lima, antes con PPK, él era vicepresidente. El conflicto de Venezuela. Exacto, el tema de alinearse en la intentona imperialista de invadir Venezuela de manera directa. Eso ha fracasado. Sin embargo, el señor Popolicio sigue de canciller como si aquí nada pasara, y con la plata de todos los trabajadores peruanos, ¿no? Y ahora ha tenido que recular y poner frenos a la migración venezolana cuando estamos llegando a 1 millón, ¿no? Y eso además porque, como lo dijo Mike Pompeo hace unas semanas atrás cuando estuvo en Lima, no solamente por el tema de Venezuela, sino dijo: malditos los chinos, porque los chinos, según la Cámara de Comercio peruana, están desplazando incluso las inversiones inglesas en la minería, ya que estos tienen como más o menos 20 o 25 mil millones de dólares en inversión, en perspectivas de aumentar, ahora con lo de la ruta de la seda y el puerto que se va a hacer en Chancay, en la provincia, que son inversiones cuantiosas. O sea, el Perú ya es parte del grupo de la ruta de la seda,
con una banca especial china, estatal, ¿sí? Donde los empresarios peruanos van a poder sacar capital, ¿no? Bueno, interesante porque, digamos, acá estamos hablando de una guerra económica, una guerra de comunicación, que ya la viene ganando China, también una guerra militar que en países, ¿no?, en países pequeños, sobre pretexto de terrorismo, ¿no?, que tienen bombas químicas, hay terroristas. Estados Unidos entra, incluso ya ha habido antecedentes como Afganistán, Irak, Libia. Viene ganando la guerra militar Rusia, en Siria último, ¿no? Estados Unidos se ha retirado de Siria, pero claro, con todo un escombro. Ese tipo de guerra híbrida, guerra compuesta, dicen muchos internacionalistas, analistas, una guerra que uno no, a simple vista no lo ve, pero se da. Las fuerzas sociales, en esto quisiera que usted nos ahonde, entiendo de que usted también es un analista sobre este punto, y también qué están haciendo las fuerzas sociales en Argentina, ¿no? Acá justamente en la prensa obrera veo que hay una unidad del frente izquierda. Bueno, esos dos puntos, hermano Rafael. Bueno, no, estas guerras nacionales contra los países semicoloniales que lleva adelante el imperialismo es parte de lo mismo. Tienen que vencer resistencias nacionales, defensas nacionales y marchar a la recolonización de estos países. Lógicamente esto con consecuencias desastrosas. Por ejemplo, Libia ha dejado de existir como nación. Hoy en día no tenemos una nación libia, sino que hay 3 Libias diferentes, con 3 capitales. Una corresponde al grupo Total de los petroleros franceses, otro al grupo Eni de los petroleros italianos y otro a los yanquis. Y entre ellos han despedazado una nación porque es una nación que tiene un importante potencial petrolero, ¿no es cierto? Y se trata de llevar a fondo la colonización del país. Detrás de esto lo podemos ver en todos los casos, porque en Venezuela sucede lo mismo. El interés del imperialismo es colocar un gobierno adicto que avance a forma incondicional, ¿no es cierto?, en la privatización del petróleo venezolano, que es una de las grandes reservas mundiales, ¿no es cierto?, que existe. Entonces, estamos ante la guerra comercial, viene acompañado de guerras militares ya contra los países atrasados y la amenaza de conflictos en gran escala, digamos, en la Unión Europea. En la Unión Europea también hay una ruptura, no es sino inocuo. Trump está presionando abiertamente para que se produzca el Brexit, para que Gran Bretaña se abra de la Unión Europea y la debilite, ¿no es cierto? Entonces, digamos, este es el panorama general. Frente a esto, nosotros después se planteó qué es lo que pensamos que tendrían que hacer los trabajadores. Pero en la Argentina lo que tiene de importante, digamos, la situación de la izquierda, es que se ha constituido un frente de izquierda unificado que prácticamente tiene el 95% de las corrientes de izquierda y que juega el papel fundamental en la lucha social contra el gobierno, digamos, de Macri, y ahora se va a presentar también como alternativa electoral en las elecciones próximas, que son en agosto las internas y en octubre las nacionales. Ya el frente de izquierda que existía se ha ampliado en ese sentido, donde integra al Partido Obrero como una fuerza de ese frente. Ya ese frente tiene 3 diputados nacionales en el Parlamento, ¿no es cierto? Y tiene un montón de diputados y legisladores en los parlamentos de todo el país, en los parlamentos provinciales de todo el país. Pero no se trata simplemente de la lucha parlamentaria. Para nosotros la lucha parlamentaria es el problema de tener una base más amplia para hacer llegar la posición de izquierda y revolucionaria al conjunto del pueblo. Frente a la crisis mundial, en cada país estamos luchando, pero nosotros necesitamos la unidad internacional de los trabajadores. Nosotros necesitamos volver a reconstruir una internacional socialista, una internacional revolucionaria. Esto se ha cortado. En la época de Marx existía la primera internacional. El 1 de mayo fue creado por la segunda internacional, la unidad de los trabajadores de todos los países. Hoy, cuando es más necesario que nunca frente a esta ofensiva, los movimientos obreros están completamente atomizados nacionalmente, y dentro de cada país están divididos. Yo ayer acabo de ver el paro que hizo la CGTP con otras organizaciones. Claro, en Perú. Sí. Y bueno,
desde el punto de vista de la organización de los trabajadores todavía estamos muy lejos, ¿no es cierto? Indica que hay una cantidad de militancia combativa, pero esta militancia combativa tiene que adoptar una posición obrera, tiene que adoptar una posición socialista y una posición anticapitalista, ¿no es cierto? Para nosotros los problemas que se tocan en forma particular, digamos, hay que encararlos directamente contra el régimen capitalista. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción es parte del sistema capitalista, como lo es la explotación, como es el sometimiento nacional, como es la pérdida de libertades democráticas. Entonces, nosotros luchamos contra el capitalismo, que es el que engendra esto. Si no enfrentamos al capitalismo, no vamos a poder destrozar la corrupción. Bueno, con respecto a una palabra, mientras que desarrollaba acá el hermano de Argentina, Rafael, un científico dijo, ¿no? ¿Cómo va a ser la tercera guerra mundial, no? Entonces, no había respuesta a esto, pero hablaban de una cuarta que sería con piedras y palos, ¿no? ¿A qué nos está llevando esta situación internacional que nuestros medios de comunicación nada o poco hacen para informarnos de lo que pasa afuera, que es bien peligroso? Entonces, ahí hay conflictos ya fuertes, no solamente de la comunicación, sino también la guerra de Huawei con los servidores como Google, ¿no? Y Apple, pero también está un tema ya de un cerco a Irán, ¿no? Y ahí está, creo, China, Rusia, están ahí apoyando en el Mediterráneo. Había un sabotaje o un boicot, lo dice el principal de Irán, con respecto a unos barcos petroleros, ¿no? de Japón, disculpen, y Nueva Zelanda. Entonces, ¿cómo se está viendo y cómo esto repercute acá, ¿no? Con la migración que también dices tú? El tema de Venezuela es un tema conflictivo. Vamos a tener un momento para tocar sobre esto con un hermano de Venezuela y un opositor y uno a favor, ¿no? Y que nos digan la situación, porque hace que económicamente hay una crisis. Muchos inmigrantes vienen de Venezuela acá y no van a los sectores sindicales, ¿no? Los sectores, disculpen, públicos, sino van a los sectores más vulnerables, que son los ambulantes. Entonces, ¿cómo es que repercute, no, Cela? ¿Qué podría decirnos al respecto de todo esto? Bueno, la situación es crítica, no tanto como en la Argentina, ¿no? Por el mismo desarrollo industrial que ha tenido y con estos elementos de recesión y la bancarrota y al borde del default, con miles de despidos, ¿no? Las fábricas, etcétera, y una clase obrera mucho más, digamos, con más tradición de lucha, más organizada, etcétera, ¿no? Pero igual en el Perú nosotros tenemos 43% de niños con anemia. Sí, pues. A pesar que nos han llenado a través de los medios de comunicación, con la gran prensa, de los Graña y Montero y los Mero Quesada, entre otros, de que había un boom de demanda de minerales y un crecimiento durante el gobierno de Toledo y luego de Lapra, del 4, 5, 6, 7 hasta el 9%. El resultado es que estamos peor. La pobreza, según un especialista, Farid Matuk, ex jefe del INEI, desmintió las cifras que dio Lapra cuando supuestamente habíamos reducido a la mitad de pobres en su gobierno, diciendo que es imposible que un pobre salga de la pobreza con 300 soles mensuales cuando la canasta básica familiar bordea los 2.000 soles. Los jóvenes hoy en día ya no pueden mejorar los niveles de vida de sus padres. Hay mucho hacinamiento, hay mucha migración a Lima, no solamente de extranjeros, sino también de las provincias. Para nosotros somos hijos de provincianos incluso. ¿Cuál es la respuesta por parte de esto de la academia y algunos sectores de izquierda, liberal, reformista? La respuesta es, en el caso por ejemplo de Nelson Manrique, un artículo en La República hace unas semanas atrás, cuando regresó de México, que hay que apoyar a Manuel López Obrador. Y fue la misma inteligencia que apoyó con Adrián Sen, con Juan de la Puente, Sinesio López, entre otros, a Susana Villarán, a Ollantumala, etcétera, etcétera. Es decir, a todos aquellos que nos han llevado a esta situación. Y que apoyaron también a PPK. Incluso estoy en la izquierda, en el Parlamento, cuando se planteó el tema de la vacancia de PPK, lo apoyó y se salió de mi ciclo diciendo que no se iba a prestar para el juego del fujimorismo, cuando después PPK le da el indulto. Entonces, este es el problema, ¿no? Que hay una presión muy fuerte por parte del reformismo,
cabezas de ánfora, que todos son elecciones, elecciones y elecciones, y al final terminamos con unas situaciones más complicadas que las anteriores, porque esta no es una crisis cualquiera, la que vive el país. No solamente es económica, con elementos ya de desaceleración, como dijo Rafa, con el 6% menos de puntos de crecimiento en comparación con el año pasado, sino que hay una crisis política muy profunda. Y hay incluso de la izquierda sectores que plantean que esta crisis, que es como un cáncer, hay que curarla con aspirinas. Es imposible curar el cáncer con aspirinas. Para una crisis profunda tienen que haber salidas profundas. Y eso pasa por una asamblea constituyente soberana y con poder. Es decir, no como la del 77, donde se formó la asamblea constituyente con un 30% y pico de representación de la izquierda, pero los militares seguían gobernando como si no pasara nada. Entonces cayeron en el cretinismo parlamentario, un cretinismo que el propio Hugo Blanco, que participó en nosotros de la constituyente, lo reconoce. Pero la asamblea constituyente no es la cocina que resuelve todos los problemas, porque al final es un parlamento más, ¿sí?, dentro de la democracia capitalista. Nosotros tenemos que luchar por un gobierno de los trabajadores. Es decir, que si no queremos que nos salgan nuevos Ollantas, nuevos Susanas o nuevos PPKs, tenemos que organizarnos en un proyecto histórico de refundación y en esta nueva etapa de transición histórica con los trabajadores y por un gobierno de los trabajadores. Sí, pues está bien fuerte la lucha, los medios hacen lo imposible para que esto no se note acá en nuestra nación. Quiero agradecer a Rodrigo López del Colectivo Vial Perú, que nos hace un hincapié justamente, ¿no?, el tema de los empresarios que vienen acá, ¿no?, a invertir, sobre la corrupción de los peajes también, que ayer hubo una lucha, o sea, es decir, y eso lo ha invisibilizado la prensa con el fútbol, ¿no? O sea, se agarra de eso, ¿no? O sea, todo es una guerra mediática. Bueno, agradecerte, darte la bienvenida también acá a nuestro programa de la Red de los Pueblos, compañero Rafael, hermano, en quechua le decimos Guauge. Y también ¿qué eventos tienen ahora, ¿no? Hoy día, ¿cuándo tienen eventos? ¿Hasta cuándo están en el Perú? Palabras finales, hermano. Yo estoy hasta el domingo de la noche, pero esta tarde a las 17 horas en la Universidad de San Marcos vamos a dar una charla de debate justamente sobre el conflicto más concreto, sobre el conflicto de Estados Unidos contra China. Este es un ángulo, y mañana en el sindicato de los textiles también a las 4 de la tarde va a haber una charla, debate y mesa redonda sobre la situación política en Perú y en América Latina. Bueno, sí, solamente señalar de que durante todo este tiempo nos han venido metiendo el cuento de que hay una polarización en las alturas entre el Ejecutivo y el Legislativo, y lo que hemos visto las últimas semanas con el tema de la cuestión de confianza es que todo ha sido puro floro. ¿Por qué no cerró el Congreso el señor Vizcarra? Sí, pues, si estaban todas las condiciones dadas. Porque simplemente responde a los grupos de poder. Ahora estamos viendo incluso cómo prisiones preventivas, referéndum, reforma política mediante los mismos que han sido socios de Odebrecht, como Graña Montero, JJ Camet, Ixa, entre otros, pasan a ser víctimas y colaboradores eficaces. El Club de la Construcción, colaborador eficaz. La polarización lo hemos visto ayer, con una gran jornada de lucha en diversas partes del país y una gran vanguardia combativa de bases, textiles, Cogorno, Yalpesa, Sutrajiza, entre otros. ¿Sí? Pero no hubo paro en Lima, el transporte no paró, las minas han funcionado normal, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos ahí hacer un balance del paro, por eso la actividad de mañana en la Federación de Textiles en Ica, entre Ica y la Avenida Tacna, para sacar conclusiones. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Solamente una asamblea constituyente o un plan de lucha? ¿Un proyecto? ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces los invitamos, y a ustedes también, para que podamos sacar conclusiones en conjunto, porque esto no da para más. Bueno, esto ha sido el tema sobre la crisis geopolítica China-Rusia, también reflexiones sobre lo que repercute en países como hermanos de Argentina, de Venezuela, Perú, y
la red de los pueblos es un programa que también va a tocar estos puntos, siempre lo vamos a tener. Algún momento inclusive tenemos la idea de salir al interior del país y cubrir pues, situaciones, ¿no? Como el conflicto minero y cómo es que las empresas o las transnacionales vienen acá, y también irnos hemos tenido la oportunidad de ir a Venezuela a constatar la realidad. De hecho no lo hacíamos como programa, pero también vamos a poder participar si algún momento están allá en Argentina nuestros hermanos acá al Partido Obrero, y salir, ¿no? Trascender. Eso es lo que tenemos que hacer como labor de programa alternativo. Agradecer nuevamente a Rafael y a Celada, también creo que estás en la red de luchas sociales y política, es un frente social político. Y bueno, nos será para el próximo martes, vamos a tener otros temas por qué conversar. También viene el tema cultural, por ejemplo, el tema de los recintos arqueológicos, cómo están abandonados, y también vamos a tocar temas sobre salud, sanidad, el buen alimento, para poder alimentarnos, estar bien de salud. Y ha sido la red de los pueblos. Gracias a todos y gracias a ustedes también, hermanos.